Quiero hablarle en esta tarde acerca de algo que he llamado puertas cerradas. Esto en relación a que he estado compartiendo con ustedes acerca de aspectos de la vida cristiana y que son más comunes de lo que imaginamos y es bueno ser claros y es bueno entender el mover de Dios en todas estas cosas. Con puertas cerradas me refiero a esos momentos y eventos en los que no suceden las cosas como esperábamos, aún después de haber orado. ¿Quién no ha pasado por eso? Estuviste tiempo en oración, estuviste clamando a Dios, pusiste en las manos del Señor las cosas, pediste apoyo en oración y las cosas resultaron de otra manera. Y luego hay una frase muy consoladora que no es a veces tan real como quisiéramos, pero es consoladora. Es algo así como que si Dios no te dio esto, Dios te va a dar algo mejor. Y eso como que tiende a alentarnos un tanto. Sin embargo, hermanos, yo quiero enseñarte en esta tarde que cuando una puerta se cierra no significa necesariamente que Dios te vaya a dar algo mejor. ¿Sabes qué significa realmente? Que Dios está cumpliendo un plan perfecto en tu vida. ¿Por qué? Porque la vida no gira en torno a nosotros. Dios no gira en torno a mí. Dios es mi razón de ser. Y Él no va a cumplir mis sueños, ni mis propósitos, ni lo que yo quiera. Él va a cumplir su plan y su eterno propósito en mi vida. Y eso significa que en ocasiones cerrará puertas, porque su plan incluye puertas cerradas en muchas ocasiones. Sin embargo, hemos aprendido a creer y a veces no nos ayuda mucho, como si Dios tuviera cierto compromiso con nosotros. Fíjate la frase: si Dios no te da esto es porque tiene algo mejor para ti. Él no tiene compromisos con nosotros, Él no tiene obligaciones con nosotros, porque al final todo lo que tenemos es de pura gracia, es por su amor. Y aquí el asunto, hermanos, en esta vida es que Dios está cumpliendo un plan en tu vida y en la mía. Y ese plan incluye muchas cosas, algunas muy sorpresivas, pero si tú empiezas a ver tu vida en torno al plan de Dios, va a ser más llevadera. ¿Por qué? Porque entonces vas a saber que las cosas que pasen o lo que estés enfrentando tiene que ver con su perfecto plan en ti. No como obra de la casualidad, no como el destino, no como los astros gobernando nuestras vidas, sino simple y sencillamente vamos a empezar a ver que yo me muevo en el plan de Dios. Dios no se va a mover en mi plan. Quiero que quede eso claro. Dios se va a mover en su plan, en tu vida, no en tu plan. Porque los pensamientos de Él, recuerda, no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 14. El apóstol Pablo fue un hombre escogido por Dios y el Señor lo usa de maneras impresionantes. Desde su salvación en Hechos capítulo 9 hasta cómo Dios lo usa, cómo predica él el evangelio, son cosas, en mi opinión, únicas. Es algo impresionante. Cuando tú te ubicas en el capítulo 14 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo está en su primer viaje misionero. Esto lo puedes ver en el capítulo 13, ahí inició su primer viaje misionero. Y lo interesante aquí es que él ha venido predicando en Chipre, en Antioquía, en Iconio, y Dios ha estado bendiciendo su vida y su ministerio de una manera maravillosa. El evangelio está siendo proclamado, las iglesias están creciendo, los cristianos se están afirmando en la fe. Hay algo maravilloso que lo podemos leer en el versículo 27 del capítulo 14 de Hechos así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y entonces te vas a dar cuenta cómo a Pablo, déjame ponerlo en una manera muy sencilla, le están saliendo bien todas las cosas en la predicación del evangelio.
Fue a un lugar y fue a otro y fue a otro, y el Señor los bendijo, y el Señor empezó a manifestarse tremendamente. La gente empezó a venir al evangelio, la gente empezó a tener un encuentro personal con Jesucristo, diríamos en este tiempo, de tal manera que el informe a la iglesia es glorioso. Miren lo que está pasando, miren cómo los gentiles se están volviendo al evangelio de Jesucristo. ¿Quién hizo posible todo esto en el ministerio de Pablo? Usted lo sabe, Dios. ¿Quién abrió la puerta en Chipre y en Iconio y en Antioquía? Dios. Dios abrió la puerta para la predicación del evangelio. Y hay algo que tú tienes que entender, y cito Apocalipsis 3:7, donde dice que Jesús es el único que tiene las llaves para abrir puertas y que nadie las puede cerrar, pero también puede cerrarlas y nadie las puede abrir. Él es el único que tiene ese soberano poder, de donde tú y yo tendríamos que entender que entonces no siempre es el diablo el que está detrás de las puertas cerradas, que es algo que nosotros desgraciadamente decimos o concluimos automáticamente. Mira, yo creo que vivimos una época en la que nosotros le hemos dado demasiado crédito al diablo. No digo que no sea real ni que no actúe, digo que le hemos dado demasiado crédito. Si has oído gente que dice, hermano, se me descompuso el carro porque el diablo no me quiso hacer llegar a la iglesia. No, yo creo que no es eso necesariamente. Reprobé el examen porque el diablo no me dejó estudiar. Y entonces el diablo se vuelve el culpable de muchas cosas, y cuando tú haces eso con el diablo, lo único que estás haciendo es exaltar su poder. Luego a veces damos la impresión como si el diablo tuviera más poder que Dios. Necesitamos tener mucho cuidado y darse cuenta, hermana, hermano, en muchas ocasiones las puertas cerradas no las cerró el diablo, es Dios encaminándonos a su perfecto plan. Y eso debería darme más seguridad que estar pensando que el diablo está metido en todo. Se mueve la cortina y fue el diablo. El pastor me regañó en el sermón y fue el diablo. O sea, empiezas a ver las cosas de una manera totalmente equivocada, al punto que entonces, ahora sí, literalmente, demonios hasta en la sopa. Yo creo que Satanás tiene una actividad en la que nos hace la vida muy difícil, pero creo que no está en toda nuestra vida. No puedo creer eso, porque soy hijo de Dios. Sí, yo sé que no tenemos lucha contra sangre y carne, hermano, pero recuerde que también estamos en un mundo que se deteriora día a día. Tarde o temprano va a chocar, tarde o temprano se va a enfermar, tarde o temprano alguien va a ser injusto con usted, y no es necesariamente el diablo. Vivimos en un mundo así. ¿Qué quería que pasara? O sea, no puede esperar algo mejor, hermano, porque el mundo no va a mejorar. El mundo va de mal en peor, y no soy fatalista, porque es un anunciamiento de la segunda venida o del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a la escritura, y en el capítulo 16 ahora, yo quiero que note esto. En el capítulo 16, a partir del versículo 6, dice la escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice ahí, hermano? No se lo permitió. ¿Quién cerró las puertas al evangelio en esas ciudades? El Espíritu Santo. Y a lo mejor tú y yo pudiéramos pensar que cómo es posible algo así si se va a predicar el evangelio. Entiende, es que Dios no se mueve por impulsos. Dios no es visceral, no es emocional. Dios se mueve en base a planes. Dios se mueve en base a propósitos. Y ahorita no era el tiempo para esas regiones, lo sería después, pero en ese instante Dios está cumpliendo un plan, y hay un lugar a donde el apóstol Pablo y los que van con él tienen que llegar y proclamar el evangelio. Tienes que entender algo: en toda nuestra vida como cristianos y en la existencia de este universo, Dios es soberano. Él es el que tiene la última palabra siempre. Nada sucede sin que Él se dé cuenta. Nada sucede
fuera de lo que Él ha establecido. Y quizás te resulte difícil entenderlo, pero así es. Nada escapa a su dominio. Pero también recuerda que Dios permite que nuestra vida transcurra. Por eso en ocasiones vamos a enfrentar dificultades. Dios no está manipulando tu vida. Dios está actuando en tu historia y en tu existencia. Por eso es que a veces tú dirás, pero es que estuvimos orando, estuvimos clamando. Sí, pero Dios va a realizar su perfecto plan, insisto. Yo no sé si tú lo has pensado, pero cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, hicimos algo que necesitamos reflexionar más. Cuando le entregaste tu vida a Jesucristo, cediste tu voluntad a su voluntad. ¿Escuchaste? Cediste tu voluntad a su voluntad, y eso significa que a partir de ese momento Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Por eso en ocasiones tu voluntad va a chocar con la de Él, porque de repente tú vas a querer hacer lo que tú quieres, pero Dios te dice, no, es por acá. Este es el camino. Por tal razón, mi hermana, por tal razón, mi hermano, yo tendría que empezar a quitarme un poco del escenario y a permitir que sea Dios y su plan en mi vida y en la vida de los míos finalmente también. Las puertas cerradas ciertamente nos van a frustrar, nos van a desesperar, nos van a dejar una sensación horrible de falta de fe, y va a estar el pensamiento en nuestra cabeza de no entender qué está haciendo Dios. Pero por favor, no vivas con la mirada perdida en el piso o en el cielo. No estés tratando de buscar alguna explicación razonable en donde no la está en Dios. Y por favor, no llores tanto ni te lamentes. Yo no puedo imaginarme a Pablo después de que el Espíritu Santo le dice, aquí no hablas y acá tampoco. Yo no me lo imagino desesperado, llorando y llorando y llorando. Señor, ¿qué pasó? Mira, pues si vamos a predicar tu palabra, ¿por qué no nos lo permites, Señor? Es que no comprendo. ¿A dónde me llevas, Señor? No. Pablo está esperando que Dios se mueva. Eso es lo que está esperando. Él no está desesperado. Él no se puso en una reflexión para ver qué pecado había cometido y por eso se cerraron las puertas. No, él conocía a Dios y sabía que si Dios le decía en ese momento todavía no, o aquí no es porque él tenía que esperar hasta que Dios le dijera en dónde y cómo. De tal manera que entonces tú y yo tendríamos que aprender lo mismo. Si Dios cierra una puerta y si Dios cierra otra, ¿qué tienes que hacer? Esperar. No tienes otra opción. Esperar en Dios. Bien escribió aquel cantante cristiano, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Sí, así es. Jamás Dios dijo que fuera fácil esperar. Jamás Dios dijo que si esperas te va a dar el doble de las cosas. No, Él no dijo cosas así. Eso lo dijeron en el enlace, pero no es cierto. Lo que Dios te dice es que su plan perfecto se va a cumplir. Eso sí lo puedes ver ahí. Entonces, no te quedes como mirando a la nada, ni pensando ahora qué va a ser de mí, dónde va a parar todo este asunto, voy a quedar destruido. Espérate, entregaste tu vida a Cristo, hay un plan en tu vida entonces, y el plan se está cumpliendo. Pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? No es que tenga que ser tan difícil, es que tu fe y tu carácter tienen que ser moldeados. Y eso también está incluido en el plan. Yo no sé si usted ha ido a esas vacaciones que se llaman todo incluido. ¿Alguien ha ido? ¿Y cómo es como loco? ¿Sí han ido? Sí, porque nomás dices, me da de eso y me da de eso. Y no. Yo creo que uno sube en esa semana de vacaciones lo que subes en un año, ¿no? Unos 4 o 5 kilos. Llegas rebosante para que no se oiga tan fuerte, ¿verdad? Y los pantalones y los vestidos te lo van a gritar, pero con ganas. Pues hermano, esta vida cristiana es todo incluido. Hay de todo. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Hay bendiciones impresionantes, pero también hay pruebas terribles.
Hay momentos angustiosos y momentos de gran alegría. Así es la vida cristiana. Y es que no hay otra. Es la mejor vida que podemos tener, aunque parezca que no. Al menos yo me he gozado tanto en esta vida cristiana. Y yo creo que he llorado mucho, pero me ha alegrado más. Y yo creo que usted puede decir lo mismo que yo. Han sido más los tiempos de alegría, de bendición, cuando contemplas las maravillas de Dios y su poder, que cualquier otra cosa. Entonces, hermana, hermano, ciertamente nuestro deseo es que las puertas siempre se abran, que Dios haga exactamente lo que yo le pido, que Él actúe de la manera en que yo lo espero, pero rara vez va a ser así, porque el que dirige el plan es Dios, no usted, no yo. Ahora, hermano, Dios siempre tiene una razón y un propósito cuando cierra una puerta. Dios no lo hace para torturarte, ni lo hace para castigarte, ni lo hace porque no estás llenando los requisitos de algo. No, Él tiene un plan, insisto. Cuando tú ves cómo el Espíritu Santo le dice a Pablo, aquí no, y luego le vuelve a decir, aquí tampoco, Él está esperando a que Dios se mueva. Versículo 8 del capítulo 16 de Hechos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, y escuche eso, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Me llama mucho la atención cuando dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, porque eso implica que Pablo estaba atento a la voz de Dios. Y en su momento Dios le mostró. Y es una figura interesante, muestra a un macedonio que dice, ven y ayúdanos acá. Y Pablo entendió que lo que el Señor quería era que fueran a ese lugar, porque Dios tenía un plan en ese lugar. Creo que esa es la parte que nos falta al esperar. Poder darnos cuenta que Dios te habla y te dice lo que tienes que hacer y lo que no, dónde sí y dónde no. Pero repito, estamos tan ensimismados, estoy tan lleno de mí mismo que no veo más allá. Se cerró la puerta, ¿qué hago? Espero en tranquilidad. Dios va a decirme, Dios va a hablarme hacia dónde tengo que moverme. Pero no puedo actuar intempestivamente. Tengo que esperar a que el Señor me indique, a que el Señor me mueva. He visto tantos casos y he escuchado testimonios preciosos de gente que tuvo que esperar y esperar y esperar hasta que Dios obrara. Y por haberse esperado, Dios hizo cosas maravillosas en sus vidas. Y me gustaría que tú tuvieras un testimonio igual, en el que puedas decir, sí, se cerró la puerta, pero ¿sabes qué? Dios finalmente actuó. Sí, definitivamente no fue fácil, pero Dios actuó. Y que tú puedas realmente honrar a Dios con ello. Mira, ya en alguna ocasión les conté de una persona que estuvo sin trabajo más de un año. O sea, sin trabajo, no con un trabajo más o menos, sino sin trabajo. En el que esta persona era una persona muy capaz, era una persona totalmente profesional. Y me acuerdo que me decía esta persona que ya no sabía qué hacer porque no había quien le contratara. Estuvimos orando por ella y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, necesitamos que la bendigas porque ya no sé qué decirle. Sí, hermanos, a veces ya no sé qué decir, pero tampoco voy a decir algo solo por decirlo. Y estuvimos orando, pasó más de un año y me decía, pastor, yo veía que mi cuenta en el banco para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y ya al punto de prácticamente nada. Dice, yo había orado, dice, para que el Señor me diera un buen trabajo. Dice, finalmente me hablaron de un lugar. Después de más de un año me hablaron de un lugar
Dice, y yo llevaba una cantidad de cuánto quería ganar. Dice que cuando la entrevistaron y todo, dijeron, no, perfecto. Y que le dijeron, ¿y sabes qué? Ella no tuvo que preguntar, a ella nada más le dijeron, y vas a ganar tanto. Dice, pastor, eran 7,000 pesos más de lo que yo había pensado que debería exigir. Bueno, a mí me llamó la atención. El 7 sigue siendo un número representativo, bíblicamente hablando, que es el número de la plenitud, de la perfección. Y me dice, pastor, me ha ido tan bien en este trabajo. Yo estoy tan contenta en este trabajo. Y dije, Señor, gracias. Dije, porque yo ya no sabía qué hacer. Pero cuando vas en el plan de Dios, vas a tener que esperar. Pero cuando su plan se cumpla, qué tremenda bendición vas a tener en tus manos. Pero necesitas esperar. Dios cierra puertas y luego las abre, porque su plan se cumple. Y ahora la puerta para Pablo está abierta. Y mira lo que empieza a pasar ahí en donde ellos llegan. Versículo 12. Y de allí a Filipos, es decir, viajaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, detente ahí, Dios cierra la puerta acá, luego la cierra acá, la abre acá, y casualmente llegan a una reunión de mujeres. Y ahí, ¿quién se convierte? Lidia. Cierra acá, abre aquí, porque quiero bendecir a Lidia. ¿Estás comprendiendo? El plan perfecto para Pablo era llegar con Lidia, y el plan perfecto para Lidia era que Pablo iba a llegar y le iba a hablar de Cristo y se iba a convertir, y su familia también. Vamos, ¿estás comprendiendo cómo obra Dios? ¿Cómo se mueve Dios en ocasiones? ¿Estás viendo lo que Él es capaz de hacer para bendecir una vida, para que alguien venga a los pies de Jesucristo? Porque eso te hace entender cuánto vale una vida para el Señor. Y no solo eso, dice la escritura ahí en el mismo pasaje que estamos leyendo en el versículo 15, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y luego, ¿qué dice? Y nos obligó a quedarnos, como todas las mujeres, ¿verdad? O sea, primero dice que les rogó, y luego dice nos obligó a quedarnos. O sea, el ruego se convirtió en obligación. Es decir, hermano, aún Lidia se convirtió en un instrumento para la vida de Pablo, de provisión, tanto de lugar como de alimento, en casa de Lidia. Ahí fue donde Pablo y los que viajaban con él estuvieron seguros y estuvieron tranquilos. Es el plan de Dios, y mira cómo Dios sigue moviendo su plan. Vamos a seguir leyendo, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta es una escena impresionante, porque ves el discernimiento de Pablo y la autoridad que Dios le había dado sobre los espíritus. Ahora, nota, entre paréntesis, cómo actúan los demonios. El demonio no está diciendo mentiras, está diciendo la verdad. Pero Pablo discernió que era un espíritu engañador. Estos son hombres del Dios Altísimo que les anuncian, etcétera. ¿Sabes qué era eso, hermano? Era un halago al ego. Es un halago al ego. Imagínate, vamos a presentar, ojo, al ungido de Dios,
al siervo del Dios Altísimo para que nos traiga la palabra. Y luego paso yo. Y lo dices, no es cierto. El halago al ego es muy peligroso, sumamente peligroso. Es muy reconfortante, es decir, te sientes bien, pero es muy peligroso. Y Pablo lo sabía. Digo, yo no necesito que me anuncien, yo no necesito que digan nada de mí, por eso en el nombre de Jesucristo sal de ella. Ten mucho cuidado con el halago. Digo, no está mal que alguien reconozca lo que somos, eso está bien, pero por favor mantén los pies sobre la tierra. Y cuando un halago no sea correcto, deséchalo. Había una hermana en otra iglesia que pastoreé que decía, ay hermano, cuando usted empieza a hablar, qué paz. Le dije, no hermana, ¿cuál paz? El único que se la puede dar es Dios. Y un pastor amigo mío le decían, pastor, nada más veo su foto. Qué presencia de Dios. Dice mi amigo pastor, le dije que rompiera la foto. Es que no, hermano, pero imagínese que por eso luego uno anda vendiendo fotos ungidas y corbatas ungidas y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están halagando mi ego. Sí, tenga mucho cuidado con eso. Es como los reencuentros, ¿no? De las generaciones. La generación 1957 se va a reencontrar. Más échale hasta ahorita. Y luego te dicen, qué bien te ves. Mentira. Oye, estás casi igual que la última vez que te vi. Se vieron en secundaria, por favor. Pero qué bien se siente uno, ¿verdad? No, el halago al ego es como si dijéramos ahorita, no, es que el hermano que bien canta, el pastor que bien predica, o la hermana que bien se ve, o el hermano aquel, usted cada vez más joven, por usted no pasan los años. Ya te sabes todas esas frases que no son más que cortesías, nada más. Es cortesía y gracias a Dios por la cortesía, pero no permitas que el halago nuble tu entendimiento jamás. Jamás. Pablo no lo permitió, no lo permitas tú. Pero volvamos a las puertas cerradas, porque aquí se van a volver a cerrar las puertas. Dice la escritura que sus amos vieron que se quedaban sin negocio y agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron ante las autoridades y las autoridades los metieron a la cárcel, los azotaron y los metieron a la cárcel. Versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Puede usted imaginarse la incomodidad que tenían Pablo y Silas? Los azotaron, los trataron mal. El calabozo de más adentro seguramente era el más oscuro y seguramente era el que olía más mal y seguramente era el peor. Y allí les pusieron los pies en el cepo, posición nada cómoda para una persona. ¿Y sabe qué empezaron a hacer Pablo y Silas? Empezaron a llorar, empezaron a reprender demonios y empezaron a decretar cosas. No, orando. ¿Y qué más? Y cantando. Orando a Dios y cantando. Igual que usted y que yo cuando tenemos problemas, ¿verdad? Es la misma historia, ¿no? Tenemos un problema y luego oramos y nos ponemos a cantar y a alabar a Dios de gozo, ¿no es cierto? Por lo menos dígalo por fe. Creo que nos quejamos demasiado, hermanos. Señor, ¿qué no cuidas de mí? Sí estoy cuidando de ti, pero eres humano y te va a doler la cabeza. ¿Qué querías? Tienes 75 años. ¿O qué querías? ¿Jugaste fútbol americano toda tu vida? ¿No quieres que te duela nada? Por favor. Sí, está comprendiendo, creo. Entonces, hermano, oraban, cantaban, no se quejaban, hallaron una oportunidad en medio de eso de adorar al Señor. Se cerró la puerta, ya no podían predicar el evangelio. Van a parar allí. Ellos pudieron haberse quejado con Dios. ¿Cómo lo permites, Señor? ¿Qué te pasa? Somos tus siervos, somos los grandes apóstoles y mira dónde nos tienes. Pues hermano,
aún allí se está cumpliendo el perfecto plan de Dios. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios está cumpliendo su plan en Pablo, y su plan era parte eso, permitir que cayeran en la cárcel. Los presos oían que cantaban y de repente un terremoto impresionante y todos quedan libres. Y entonces va a surgir una escena que tú y yo recordamos y conocemos, porque es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. ¿Recuerdas que el carcelero, versículo 27, despierta? Y dice que saca su espada y se iba a matar porque creía que los presos se habían ido. Y entonces Pablo le dice: no, espérate, aquí estamos. No tienes que hacer nada, aquí estamos. Y entonces dice la Escritura, el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa, y que los tomó en esa noche, les lavó las heridas y se bautizó con los suyos. Cerró un lugar, dijo Dios: aquí no. Cerró otro lugar, aquí no. Dijo Dios: aquí porque quiero bendecir a Lidia, y aquí porque voy a bendecir al carcelero de Filipos, y de paso echamos fuera un demonio. Los planes de Dios son perfectos. Aprende a sujetarte a ellos, aprende a vivir en ellos. Es lo mejor que te puede pasar, aunque de momento no lo parezca. Porque cuando caminas en ese perfecto plan, Dios te da plenitud de vida, te da bendición, y llegas a conocer al Señor de una manera maravillosa, y te das cuenta que lo que Él tiene para ti no es todo lo que quieres, es lo que necesitas, lo que le hace falta a tu vida, lo que le hace falta a tu corazón. Mire, yo cuando era joven, yo entré a la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Iba a la escuela. Voy a decirlo otra vez: iba a la escuela. Nada más. Iba. Y recuerdo que yo entré a esa carrera, licenciado de Administración de Empresas, porque yo quería ser rico. Yo quería tener mucho dinero. Quería, como Rico MacPato, y que no me faltara nada. El problema es que yo no era bueno para las matemáticas, no sé qué andaba haciendo ahí. Yo nomás quería ser rico. Hasta la fecha soy muy malo en matemáticas. ¿Se acuerdan cuando les platiqué aquella de 3 por 3, 6? ¿Sí se acuerdan? Si no, tengo el sermón grabado, luego les digo dónde está. Y si se lo perdió, ni modo. Pero una vez hice una multiplicación así: 3 por 3, 6. Bueno, el caso es que no soy rico, aunque trabajo en la mejor y gran empresa, el reino de Dios. No soy rico, pero no me falta nada. Es más, lo tengo todo. Todo lo tengo. El Señor ha sido bueno conmigo. Voy a contar una intimidad personal. Yo soñaba casarme con una muchacha alta y rubia. Y no estoy casado con una muchacha alta y rubia. Pero estoy casado con la mujer que yo necesitaba. Y Dios me ha bendecido mucho. Muchísimo. Que por cierto les manda muchos saludos a todos. Ya mero llega. Caminas en el plan de Dios. Yo había calculado casarme saliendo del seminario. Me casé muchos años después. Yo quería tener hijos a los 2 años de haberme casado, y tuve hijos hasta 7 años después. Pero todo fue cayendo en el tiempo y en el momento justo. Y es maravilloso. ¿Que lloré? Sí, sí lloré. Dolió a veces muchísimo, muchísimo. Pero me alegro ahora de mirar hacia atrás y decir: Señor, gracias porque no salí del camino ni de tu plan. Aquí estoy y sigo adelante, Señor. Por eso jamás, hermana, jamás, hermano, reniegue delante de Dios por lo que le esté pasando, por lo que esté enfrentando.
Seguramente Dios ha cerrado una puerta, pero eso es porque hay un plan para usted. Permita que el plan se cumpla a cabalidad. No se resista. Dios es perfecto. Y si alguien es confiable en esta vida, es Dios. Por lo tanto, ponga toda su confianza en Él. No cerró el Señor Dios el vientre de Sara desde que era joven, para más adelante hacer un milagro y levantar de Isaac una gran nación. ¿Lo has leído en la Biblia? ¿No vivió Moisés lo que vivió para un día levantarlo como el gran libertador de Israel? Y piensa en José, hermano, todo lo que él atravesó para que Dios guardara a través de él a su nación muchos años después. Ese es el Dios que nosotros creemos, el Dios soberano, el que controla y dirige tu vida. Esos son los planes perfectos de Dios. No te resistas. Dios tiene tu vida en sus manos, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir: gracias, Señor, porque no me resistí al plan. Aquí estoy. Agradece a Dios que te da esa oportunidad. Dios no siempre hará lo que quieras, pero Dios siempre será exaltado si te sujetas a lo que Él quiere. Quiero terminar con esta anécdota. En alguna ocasión escuché esto de un pastor amigo mío en la ciudad de Saltillo, donde dice que unos hermanos y hermanas de la iglesia fueron a orar por una persona que estaba muy enferma, estaba muy mala. Y resulta que oraron por ella, oraron por la familia. Y finalmente la persona murió, la persona falleció. Y fueron a estar con ellos en el funeral. Fueron a estar ahí, ellos no eran cristianos, fueron a estar con ellos en el funeral. Y dice que cuando llegaron al funeral, cuando les vieron llegar al funeral, los recibieron con mucho gusto, los abrazaron y dijeron que muchas gracias por estar ahí, y que alguien de la familia se acercó y les dijo: gracias por esos 5 minutos de esperanza, porque si hoy podemos estar bien a pesar de que nuestro familiar murió, fueron por lo que ustedes hicieron en ese momento. Dios lleva un grupo de gentes, les dan 5 minutos de esperanza, y esa esperanza los fortalece para enfrentar lo que venía. Y luego el pastor predicó un sermón titulado 5 minutos de esperanza, y fue un mensaje que bendijo tremendamente a su congregación. ¿Comprendes el plan de Dios? ¿Cómo se mueve el Señor? ¿Qué tendríamos que hacer? Dependa de Dios. Dependa del Señor, entréguese completamente a Él. Confiemos más y quejémonos menos. El Señor tiene su plan, su perfecto plan para usted y para mí. Confía en Él. Las puertas cerradas me están guiando a cumplir su eterno y gran propósito en mi vida, para que su nombre sea exaltado. Para eso. Así que, ¿qué está sucediendo en tu vida? ¿Cuál fue la puerta que se cerró? ¿Cuál es la puerta que se está cerrando? ¿Qué es lo que no entiendes? Yo creo que esta tarde podemos orar y podemos decirle: Señor, gracias, porque ahora estoy comprendiendo que la puerta cerrada lo único que está haciendo es llevarme por tu camino. Y por favor, no confunda las puertas cerradas con pecados. Las puertas que se cierran no tienen nada que ver con pecados. Los pecados cierran puertas, claro, pero Dios nunca es exaltado a través de un pecado, jamás. Es exaltado a través del arrepentimiento, pero no a través de un pecado. Por lo tanto, siempre comprenda y conozca esto. Si es esto lo que Dios está llevando, si es en este camino, en este sendero en el que Dios me está llevando, la puerta cerrada es su plan y su propósito. Él me sostendrá, Él me alentará, Él me sustentará y me llevará a contemplar su gloria y a proclamar sus maravillas. Y al final de lo que yo tenga que pasar, su nombre será engrandecido y Él recibirá toda la honra y toda la gloria. ¿Quiere cerrar sus ojos? Ore al Señor un momento. Dios te tiene en sus manos.
Y Él sabe por dónde has tenido que pasar. Él sabe las puertas que cerró y te sorprendieron. Pero no pienses solo en que la puerta estaba cerrada ahora. Piensa en cómo Dios va a ser exaltado a través de lo que estás viviendo. Piensa cuánta gente va a ser bendecida por lo que ahora estás experimentando. Y dale gracias. Y dale gracias porque aún andes por el valle de sombra de muerte, aún andes por el fuego y por el agua, y la Escritura dice que Dios estaría contigo siempre. Padre Celestial, toma nuestro corazón, toma nuestra vida en este momento y haz en ella, sigue haciendo en ella tu perfecta voluntad. Quizás no lo entendamos del todo, Señor, pero la Biblia me testifica que tú eres el Dios en el que yo puedo confiar. Quizás no tenga sentido para mí, Señor, pero tú eres fiel y misericordioso, y tengo que confiar en que me llevas por el sendero correcto. Tómame en esta tarde, Señor. Moisés un día le dijo a su pueblo, cuando estaban frente al Mar Rojo, después de que habían sido esclavos 430 años, los filisteos todavía seguían persiguiéndolos. Y llega un momento en que Moisés le dice a su pueblo, los egipcios todavía seguían persiguiéndolos, y Dios le dice a su pueblo: estos egipcios no los vas a volver a ver jamás. ¿Y te acuerdas qué sucedió? Por lo que hoy puedas haber estado llorando, un día no vas a volver a llorar por eso nunca más. Lo que hoy sea que te esté doliendo, un día no te va a volver a doler nunca, nunca, nunca más. ¿Puedes dar gracias a Dios? Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido un deleite glorioso escucharla. Nos sentimos plenos, Señor. Hay algo nuevo en nuestra vida. Hay algo, Señor, que me hace ya empezar a gozarme y alegrarme como no lo había hecho antes. Estoy segura en tus manos, estoy seguro en tus manos. Nos has vuelto a bendecir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén, Señor. Pues eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti.